soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Conocí a Juan y Marín hace algunos años en Caravaca. En su librería, la librería Cervantes de Caravaca, organizaba un club de lectura, organizaba y organiza, y nos invitó a participar a David y a mí con uno de nuestros libros. Descubrimos una librería de las que respiran, con actividad y con parroquianas y parroquianos fieles. Así que cuando me planteé hablar sobre el duro oficio de librero, pensé inmediatamente en ella. Bienvenida, Juani. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú no vienes del mundo de las librerías, tu familia no eres de familia de libreros ni estudiaste filología hispánica o no sé, algo relacionado. ¿Cómo se te ocurrió abrir una librería? Pues fue un poco fruto de la casualidad. En ese momento no teníamos mucho trabajo, mi pareja también estaba pensando en cambiar el trabajo que tenía y en la librería donde nosotros normalmente hacíamos nuestras compras, la traspasaban y pues se nos ocurrió un poco la idea de emprender ese camino, pero vamos, sin tener ni idea. Y la idea esa que tú tenías antes de ser librera, todos tenemos ideas preconcebidas, ¿no?, sobre los oficios, ¿se corresponde con la realidad que luego te encontraste? Pues en realidad no, porque la librería donde yo compraba tenía libros, pero en realidad tenía también otras cosas, papelería, fotocopias, y el mundo del libro, pues para mí era totalmente desconocido, no tenía nada que ver. Una vez que entramos y empecé a conocer cómo funcionaba, pues la verdad es que le di un poco un giro diferente a la librería, porque, por ponerte un ejemplo, los libros que había en la librería anteriormente a que yo la regentase junto con Salva, eran las típicas novedades, ¿no? Lo que puedes encontrar en cualquier centro comercial, incluso en algunos supermercados que ya sabemos que venden libros. Y la idea que yo he llevado adelante un poco ha sido introducir editoriales pequeñas, conocer un poco autores de la zona, por eso lo del club de lectura, y por eso pues creo que le da un giro y vamos, no tenía, o sea, yo desconocía totalmente este mundo, ha sido un poco ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué es para ti ser librera? Pues para mí ser librera es estar en contacto sobre todo con la gente y no sé si es una idea que yo, o sea, no una idea, sino una percepción que puede tener la gente o no, pero para mí la librería tiene que ser un centro que cree cultura y que cree un vínculo especial entre el lector, el librero, los escritores, las editoriales. Entonces creo que es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro maravilloso. Me llama la atención que digas que hagas énfasis en el contacto con la gente cuando creo que tú eres arqueóloga. Cuando buscaste tu profesión, cuando estudiaste, me imagino que no pesaba el contacto con la gente, ¿no? Bueno, al final el hacer historia también tiene un poco de contacto. Yo venía, la arqueología también es que se me cruzó en el camino. Yo cuando empecé a estudiar historia pensaba en la historia más reciente. Siempre me había gustado mucho el tema de las guerras mundiales, los movimientos sociales. Y yo iba enfocada hacia ahí. Lo que pasa es que luego se cruzó la arqueología en mi camino, era otra cosa que tampoco tenía en mente, pero bueno, ahí está. Y al final la historia es eso, aunque para indagar en el pasado muchas veces tienen que ser fuentes que son libros o fuentes más antiguas incluso, también la historia reciente tenía mucho para mí de hablar con nuestros abuelos. Entonces, pues no sé, la librería tiene mucho de eso, de aprender y de aprender de la gente, porque muchas veces vienen escritores que me recomiendan libros que yo no conozco de otros autores y entonces los leo o al revés. Entonces, no sé, me gusta mucho esa parte de la librería. Vamos a entrar ya en lo que es el funcionamiento normal de una librería y ¿hasta qué punto decidís vosotros qué libros son los que vendéis en las librerías?
Pues a través del contacto con la gente, tus clientes, o sea, yo cuando pido un libro siempre pienso en quién se lo puede llevar. Se trata un poco de eso, de conocer a la gente. A ver, escojo también, como te he dicho, por ejemplo, editoriales más pequeñas que quizás sean menos vendibles, pero creo que eso es lo que marca un poco la diferencia entre unos y otros, porque como te comentaba antes, vender un premio Planeta, pues se puede vender en cualquier sitio. Pero también hay gente, y la gente que lee, creo que busca también un poco eso, el tener una diferencia un poco marcada y que cuando vayas a tu librería de referencia puedan tener algo que lo hayan traído pensando en ti. Entonces, es cierto que traigo cosas que quizá me interesen a mí, pero siempre pienso en mis clientes, en lo que leen mis clientes. Y las grandes editoriales presionan para que tengáis ciertos libros a la venta. En nuestro caso no. No sé si en librerías más grandes quizás sí, pero nosotros casi siempre trabajamos con distribuidoras que trabajan con miles de editoriales. Entonces, nosotros no hemos contactado nunca con una gran editorial que se ponga directamente, ni nosotros contactar con ellos, ni ellos con nosotros, porque las librerías pequeñas al final creo que no sé si son su objetivo. ¿Y los distribuidores, cuál es su función, más allá de llevar libros de acá para allá? Los distribuidores también al final, creo que básicamente esa es su función, porque es muy raro que la distribuidora te mande un comercial que te quiera vender, no sé, no solamente el premio Planeta. Y digo el Planeta, pues te podría decir el Nadal o cualquier otro, ¿no? Es porque la gente sepa de qué niveles estamos hablando. Todavía no he tenido, trabajo me parece que con 4 distribuidoras, ninguna distribuidora me manda un comercial que se dedique a venderme en ese sentido que tú me puedes estar preguntando. El distribuidor, o sea, el comercial viene, te presenta ante un expositor con un montón de libros de Del Vive ilustrados, porque son libros quizá más caros o más llamativos, que con una novedad editorial de un buen libro, con una buena literatura, una buena prosa. Y eso me da un poco de pena, porque al final el trabajo queda solo en nuestras manos. No sé si recuerdas cuando vinisteis vosotros, era el segundo libro que leíamos en el club de lectura. El primer libro se titulaba Rosas Negras, era de un escritor también de Cartagena, de la editorial Raspabús, que es una editorial de Murcia. Yo de ese libro, pues quizá haya vendido 150 ejemplares. Y es un libro de una editorial muy pequeña. Al final, como te digo, queda en nuestras manos el vender una cosa más o menos, porque si no sería un libro que quizá nadie o muy poca gente pueda conocer. Pero eso también lo hacen los buenos libreros. Yo es una cosa que no sé si estarás de acuerdo conmigo, no sé si visitas otras librerías, pero que echo de menos el que me recomienden, el que realmente los libreros lean y sepan decirme qué puedo leer yo. Conocerme un poco o yo decir qué es lo que busco y que puedan orientarme. Yo eso lo echo de menos. Claro, es que al final yo creo que este mundo se ha convertido en comprar y vender solamente el dinero, lo económico es lo que prima. Entonces, lo bonito de esta profesión, o por lo menos para mí lo es eso que tú dices, el que yo te pueda recomendar un libro que quizás no hubiese llegado a tus manos de ninguna manera, y que tú lo puedas conocer porque yo te lo he recomendado. Creo que al final eso es lo bonito y yo también lo echaba de menos. Es muy difícil que vayas a una librería y te sepan orientar. También es muy difícil porque, claro, evidentemente yo no puedo leer todos los libros que hay o todos los libros que llegan. Pero bueno, por lo menos sí que tenemos que saber, no sé, de qué va el libro, aunque sea me leo la sinopsis por detrás para saber si dentro de tus gustos podría encajar alguno de esos libros. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Las librerías deberían centrarse un poco más en eso y creo que en estos últimos años sí que las librerías pequeñas que quedan quieren enfocarse hacia eso, en que la librería sea un centro cultural, creador de cultura. Y es que me imagino al distribuidor llegando con su caja o con sus cajas, descargándolas en el almacén de la librería
y tú descubriendo qué es lo que te han traído. ¿Es así o tienes tú cierto poder para decir mándame 5 de este, 5 del otro o es un poco una sorpresa? Sí, mira, yo te cuento cómo lo hacemos nosotros. Yo cuando llegué, ya te he dicho que aquí el distribuidor te mandaba lo que ellos llaman, te mando un depósito. Y entonces en ese depósito pues venían 20 cajas con, como tú dices, sorpresas, no sabías que venía. Pero llegó un momento en que yo pedí al distribuidor, porque normalmente no se hace, yo pedí al distribuidor que yo quería elaborar o yo quería hacer mi propio depósito. Entonces yo siempre pierdo más tiempo quizá, pero yo elijo lo que traigo, en mi caso. Entonces, o sea, en un primer pedido lo que hago es solicitar a lo mejor un ejemplar de cada, como muchos dos, porque somos librerías pequeñas y es muy difícil vender muchos ejemplares. O sea, los ejemplares, los que sí que puedes pedir muchos, pues son los que ahora están más de moda, no sé, la trilogía de Jurado o lo último de la precuela de Los Piratas de la Tierra, cosas de ese estilo, ¿no? De eso a lo mejor sí que digo, bueno, pues tráeme 4 o tráeme 5, los pido. Pero lo demás elijo según lo que yo veo o según los gustos de mis clientes o las novedades que yo considero que puedo vender y esas son las que pido. Así es como lo hago yo, pero sí que es cierto que el distribuidor se sorprendió en un primer momento de que yo pidiese el poder hacer yo mi propio depósito. Pero mi idea era diferenciarme del resto de librerías, porque si no al final la trilogía de Jurado la tienen todas las librerías, entonces ¿por qué van a venir a la mía y o sea, ¿por qué van a venir a la mía en vez de ir a otra que les pueda pillar más cerca? Entonces, bueno, primero quiero saber qué es un depósito. Un depósito es, a ver, como los libros o sea, no podemos tener todos los libros que existen porque hay cientos de miles de títulos publicados todos los días. Entonces, el depósito es un pedido que tú haces, lo tienes en tienda unos 3 meses y a los 3 meses, o 3, 4, lo tienes que devolver a la distribuidora para cerrar cuentas con ellos, ¿no? Y entonces así pagas los que has vendido y ya pide otro depósito. Entonces, un poco la forma de hacer la cuenta y de que no te queden en tienda libros que ya no vas a vender, porque quizás te trae uno pensando, uy, este libro quizás sea un bombazo y pueda vender 200 ejemplares. Y luego no se llevan ninguno, que eso también pasa. Entonces, el depósito es para que pueda haber un movimiento de libros en almacén que no se queden en la librería y al final tengas que asumir tú el gasto de esos libros y poder cerrar cuentas con la distribuidora. Es decir, que si decidieras quedarte esos libros más tiempo de esos 3 meses, tendrías que pagarlos. Claro, claro. De todas formas, ya te digo que un poco hay unos tiempos marcados, pero siempre tú con tu distribuidor puedes negociar. Vale, o sea, puedes negociar esos tiempos, ¿no? Y ha pasado ese Sí, tiempo, ese sí, depósito, pues ya o lo devuelves o y no tienes que pagarlo o si no, si quieres quedarlo, pues quedártelo, pues ya tienes que pagarlo. Y la sí. siguiente pregunta que me asalta es en esos primeros depósitos que recibías, ¿qué te encontrabas? Me imagino que los éxitos del momento, pero ¿qué había en esos depósitos? Lo más comercial. O sea, hasta incluido en libros infantiles, que quizás es lo que más se vende, infantil y juvenil, pues siempre eran cosas que yo decía, jo, hay cosas mucho más chulas como para que me mandéis esto, pero al final sí que es verdad que son las cosas que más se venden. Entonces, pues te podías encontrar, pues eso, las últimas novedades, los premios Planeta, Nadal. mm, y con respecto a niños, pues, por ejemplo, si estaba, voy a poner un ejemplo que ha sido un exitazo, un boom también. Si estaba de moda el monstruo de colores, pues era el monstruo de colores, el monstruo de colores, el monstruo de colores, y parecía que no podía vender otra cosa. Entonces, claro, existiendo esa variedad tan grande que hay, pues a mí me costaba asumirla así de esa manera, porque, por ejemplo, a mí no me mandaban nada de historia, y no es que la historia sea una cosa que se vende muchísimo, pero siempre tienes algún cliente que te la demanda, ¿no? Entonces, pues me hacía una pequeña selección de libros de historia, porque no los tenía tampoco, o también te mandaban mucha autoayuda, o no sé, libros de ese estilo, lo que se considera más comercial. Entonces, al final, lo que parece es que se vende lo que las distribuidoras
quieren que se vendan, excepto cuando encuentran con cuando topan con alguna librera como tú, se vende lo que las distribuidoras quieren. Sí, sí. Al final, si eres un librero que no, o sea, o no lo conoces o no te gusta, porque es cierto que cuando te gusta es mucho más sencillo, porque, no sé, se te quedan los títulos en la cabeza, conoces editoriales que quizá si no te interesa, pues no sé, te quedas con Planeta, con las editoriales grandes, las que suenan. Pero si indagas un poco más, pues hay tantísima variedad que yo me resistía un poco a aceptar solamente que se vendieran esas cosas, porque, por ejemplo, con el club de lectura también me pasó. Yo antes como lectora, yo decía, existiendo tantos clásicos, ¿cómo me voy a estar leyendo lo que escribe Ana y David? Por ejemplo. Pero claro, luego te llevas sorpresas de que dices, jolines, es que tenemos escritores cerca, o en Murcia, o en otro sitio, o que no son famosos, pero escriben súper bien. Es más, nosotros en el club de lectura hemos encontrado autores que para nosotros deberían estar en primera fila. Pero claro, la distribuidora, por lo que sea, no sé, tampoco el mundo editorial como tal, intento preguntar, porque tengo algunos escritores que vienen por aquí y yo les pregunto también. Pero, pero nosotros, por ejemplo, nos ha gustado mucho descubrir esa parte de los escritores y de las editoriales pequeñas. Y, y ha sido una sorpresa, una grata sorpresa. Entonces, también hay que vender esas cosas. Pues recomiéndanos alguna editorial y algún autor o autora que te haya sorprendido. Pues mira, el año pasado, para mí el libro del club de lectura que más nos gustó es un libro que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras, no sé si lo conoces, de Luisa Carnés. Luisa Carnés fue una mujer está englobada en la generación del 27 con la sin sombrero, pero ella no pudo estudiar en la residencia de estudiantes porque era muy pobre. Pero claro, cuando yo leí ese libro, con esa prosa maravillosa que tiene, dije, pero, o sea, ¿cómo es posible que esto no se haya estudiado en los institutos, por ejemplo? Entonces, ese libro lo descubrimos a través de la editorial Hoja de Lata, que es una de las que, a ver, no es una editorial que no sea conocida, pero no es Planeta, vamos. Por ejemplo, ese ha sido el libro que yo más he vendido, es lo que comentábamos antes. Yo ese libro lo recomiendo, inmediatamente hay muchísima gente que se lo lleva. Quizá he vendido 50 ejemplares. Yo no he vendido 50 ejemplares de Reina Roja, por ejemplo, pero de Tea Room de Luisa Carnés sí. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta y que hago. Entonces, pues, autor recomendable, como me pide, Luisa Carnés, que tiene más libros, tiene libros de cuentos, otra novela que se llama Natacha, como se tuvo que marchar exiliada a México, también tiene algunos libros de su viaje, de su exilio, y para mí fue el descubrimiento de 2020. A ver cuál es el de 2021. Y la editorial Hoja de Lata. Ahora mismo hemos cogido también un libro, el último libro que vamos a leer en el club de lectura, el que estamos empezando ahora, se llama Hierba Mora, y es de una autora también gallega, que escribe normalmente en gallego, pero han hecho una traducción ahora al castellano, al español. Uh-huh. Bueno, tomamos nota. Y ya pasando a lo que es el tema del dinero, de las perras. ¿Qué porcentaje cobra un librero por libro vendido? Y lo digo porque los escritores nos quejamos mucho porque somos como los agricultores. Los escritores nos solemos llevar un 10% del precio de venta al público Sí. sin IVA del libro, que es, yo creo que es el porcentaje más pequeño. Pero, ¿qué cobráis los libreros? Pues normalmente está entre un 25 y un 30%. Ahora, por ejemplo, bolsillo, está Bucket y de bolsillo y creo que alguna más, algunas veces te dan el 35%. Esos son los márgenes normales de venta de libro, o sea, de lectura. Luego ya cuando entramos en el tema de los libros de texto, eso sí que tiene más miga. Pero en lectura, esos son los márgenes, entre el 25 y el 35, depende de la editorial. Y las librerías grandes, por ejemplo, tipo el Corte Inglés, Fnac, Carrefour, ¿manejan también esos porcentajes? Imagino que sí. El otro día, bueno, que sí. Tiene que ser diferente. No sé muy bien cómo funciona, pero el otro día hablaba con un amigo que conoce un poco ese mundo y entonces me decía que, por ejemplo, tú te vas a un Corte Inglés
y te encuentras esas pilas de libros en el centro del pasillo de, no sé, un autor muy conocido, y como ellos sí que trabajan directamente con la editorial creo que los vende directamente, pero te tienes que quedar a lo mejor un palé o 2 palés de libros. Entonces, imagino que ahí sí que hagan a lo mejor un margen más grande, pero la verdad es que lo desconozco. Ujú. Es que había oído que el margen era un poquito mayor que en librería pequeña, pero bueno, no. Imagino que sí, que será. Igual que también, pues si hablamos de Amazon, pues ellos, por ejemplo, por ley nosotros podemos hacer un 5% de descuento en los libros, ¿no? Un libro que marca 20,90, yo le puedo hacer de descuento al cliente un 5%. ¿Qué pasa? Tú lo buscas en Amazon y normalmente está a un 10%. Por eso siempre es un precio inferior al de la librería, que es un 5% solamente, pero bueno, la gente ve que en Amazon están más baratos. Y es porque nos hacen una competencia desleal que no está regulada y que hay una asociación de libreros, creo, a nivel nacional. Lo que pasa es que también entran casi siempre las librerías más grandes que está intentando luchar eso para que no, por lo menos no tengamos una competencia desleal con ellos y que podamos vender los libros al mismo precio que los vende Amazon o que Amazon los venda al mismo que nosotros. Ujú. ¿Qué ha pasado con Amazon? Con la irrupción de Amazon, ¿os ha afectado mucho? A ver, nosotros llevamos 5 años en la librería y no te sabría decir qué porcentaje puede estar fastidiando esto a las librerías. Ahora también hay una plataforma que seguramente lo sabrás, Todos Mis Libros, que esta asociación de librería a nivel nacional em, ha creado un portal que sería el Amazon de los libros, que se llama Todos tus libros, sí, Todos tus libros creo que se llama. Y entonces ahí puedes buscar cualquier libro y te lo pueden traer, o sea, en esa plataforma te dicen dónde está, en qué librería, de qué lugar de España, para que si es en tu zona puedas ir a comprarlo directamente allí. Lo que pasa es que el otro día hablando con mi distribuidor me decía que los costes que tiene la página y tal para las librerías pequeñas son un poco inasumibles. Y con respecto a Amazon, pues imagino que un poco el tema ahora de que ya no creo que sea tanto el tema del dinero, porque es cierto que la gente que lee creo que tiene un poco de conciencia todavía y prefiere lo que tú decías, ir a la librería donde te van a recomendar o donde tu librero te conoce y sabe que hay un libro que seguramente lo ha pedido por ti. Pero claro, hay mucha gente que también busca la comodidad de que te lo lleven a casa y todo eso. Entonces, imagino, claro, sí que han hecho daño. Pero bueno, este año, por ejemplo, he leído en algunos grupos o por ahí por redes sociales que los libreros estaban bastante contentos porque con el tema este de la pandemia, la gente creo que sí que ha vuelto un poco a comprar a las librerías y ha aumentado también el número de venta de libros. Quizá porque como hemos estado encerrados, pues la gente ha visto, ha visto por conveniente poder, o sea, volver a la lectura. Y eso, no sé, ha hecho daño, evidentemente, pero tenemos que intentar luchar un poco con ello. ¿Y el libro digital? ¿Cómo os afecta? ¿Y podríais vosotros engancharos al libro digital de alguna forma? Para los libreros creo que es muy difícil engancharte al mundo digital porque imagino que mm, tienes que empezar a manejar otros, no sé, tendrás que manejar programas, tal, no sé, cosas que quizá ya te roben mucho más tiempo porque la librería quita mucho tiempo también. De todas formas, yo soy de las que piensa que el libro digital, si hubiese hecho daño, lo habría hecho ya del todo y no existirían los libros en papel. Lo que pasa es que los lectores, al final, como te digo, aparte de conciencia, creo que la magia esa de abrir un libro, de oler las páginas, de pasarlas, de subrayar el libro, eso no lo tiene el libro digital. Si no, ya te digo que yo pienso que ya hubiese hecho que desaparecieran los libros. Entonces yo el libro digital, a ver, yo una vez, o sea, a mí me lo han regalado, yo lo tengo el libro digital, pero sigo llevándome el libro a mi casa. No, el digital lo utilizo para un viaje, que no quiero llevarme el libro porque no, porque pesa mucho, o para ir a la playa, que también es más cómodo, pero al final el libro digital no, creo que no le ha hecho daño al otro libro. Y comentabas que el tema de los libros de texto que era algo aparte. ¿Qué pasa con los libros de texto? Porque se escucha muchas veces que es vuestro salvavidas en librerías pequeñas.
Pues no sabría decirte si es nuestro salvavidas o a veces, por ejemplo, yo te voy a contar el caso mío. Este año, por ejemplo, aquí en Caravaca, un instituto con el tema, bueno, sabes que ahora en Murcia tenemos el cheque libro, ¿no? Que es que la comunidad autónoma compra los libros de texto para que haya una gratuidad de libros en la educación. Uno de los institutos, bueno, el cheque libro, a ver cómo te lo explico, es que esto es muy complicado con lo del cheque libro. A ver, gratuidad de libros de texto, ¿no? Entonces, cheque libro. La comunidad autónoma ha hecho un listado con los libros que tienen que llevar en cada curso, le deja al instituto o al colegio el abanico abierto para que pueda elegir de qué editorial quiere cada libro, pero ellos le ponen un precio marcado. Por ejemplo, te dicen, el chequelibro de primero de la ESO vale 150 euros. Eso es lo que nos pagan a la librería, 150 euros. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, el colegio o el instituto elige la editorial, no sé, SM, que normalmente siempre es un poco más elevada de precio que la otra, pues el lote de libros no vale 150 euros. O sea, vale a lo mejor 160 con el margen que nosotros trabajamos, que normalmente son, a ver, hay editoriales con las que puedes jugar con un 10% y en otras con un 18%, pero siempre es inferior al de los libros de lectura. ¿Qué pasa? Que dependiendo del número de libros de SM, por ejemplo, en este caso, o de Anaya o de Santillana que hayan puesto en el instituto o en el colegio, tú vas a ganar algo o no vas a ganar nada. Hay uno de los institutos aquí en Caravaca que el chequelibro lo hicimos gratis. O sea, comprábamos los libros, nosotros el lote nos salía 180 euros y el chequelibro eran 188. Nuestro beneficio eran 8 euros del lote completo. O sea, que eso no sale ni a 50 céntimos por libro. Luego en el otro instituto sí que teníamos un poco más de margen y a lo mejor si el lote nos costaba 100 euros, pues el chequelibro eran 130 y teníamos 30 euros de margen. Hubo un momento que nos pensamos, las librerías de Caravaca, coger y no aceptar esos chequelibros y que los clientes pues fueran a comprarlos donde se los diesen a ese precio. ¿Qué pasa? Que luego lo piensas y lo barajas y dices, a ver, es mi cliente, le voy a hacer que se vaya a Murcia, por ejemplo, a comprar los libros. Si viene todos los días a comprarme a mí los bolígrafos, el libro de lectura de la escuela. Entonces, al final lo hicimos, pero ahí en ese caso perdimos dinero. Porque ya te digo, 8 euros en un lote de libros que no vamos a vender hasta dentro de 4 años. No sé si te ha quedado así un poco claro, porque es un poco complicado el tema de... Esto daría para hacer un programa entero. Pero es complicado porque esa época es muchísimo trabajo. Sí, 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 ha quedado, yo creo que ha quedado muy claro, Juani. Vamos, que yo tenía la idea de que el libro de texto a lo mejor en otros momentos sí lo fue, pero ahora con todo esto vuestro trabajo pues no vale 8 euros, ¿no? Vale más. Pero bueno, dejemos al lado el tema, el proceloso tema de los libros de texto. Y Ese, cuéntanos sí, ese para si quieres otro día ya hacemos otro programa entero. un especial total de libros de texto. No sé yo si me animo, pero bueno. Sí, sí. eh, ¿A qué retos te enfrentas como librera de una librería pequeña en la zona noroeste de Murcia, que no es la zona más turística, más visitada, aunque bueno, Caravaca, en fin, sí recibe muchos visitantes, pero digamos que no deja de ser un pueblo o una ciudad pequeña? ¿A qué retos te enfrentas? Pues nos enfrentamos al reto, por ejemplo, de poder aguantar, porque o sea, hay muchas librerías, por ejemplo, en Caravaca, pero ahora con todo esto y la crisis que creo que se avecina con el tema del coronavirus y de la pandemia, pues un poco el miedo y el reto que tenemos es poder aguantar, que es muy difícil porque hay que hacer muchos números, hay que pedir lo justo para no pasarte, que con el tema de los libros no pasa, pero también tenemos otros artículos de papelería y de otras cosas, ¿no? Y mi reto principal es que la gente lea. Entonces, empezamos con el club de lectura de Rosas Negras, que es el club de adultos. Ahora tengo un club infantil, que esta tarde tengo también ya lo hacemos vía Zoom porque no podemos reunirnos. Tengo 10 niñas estupendas, súper lectoras de 10 años
Y mi reto es ese, mi reto es que la gente lea. Entonces muchas veces lo pienso y digo, yo tengo que aguantar, pero tengo que aguantar más por la librería que por el tema papelería o el tema fotocopias. Porque creo que es muy importante, creo que al final el futuro tiene que estar en manos de la cultura, del conocimiento, de la lectura y no hay otra manera. Hace poco le daban un premio a una librería, no sé si de Oviedo, una librería pequeña porque había hecho lo de los clubes de lectura y daba mucha vida cultural al pueblo y es que al final creo que estamos haciendo el trabajo que están olvidando los ayuntamientos o las bibliotecas. Y creo que es súper importante, o sea, es muy importante que la gente lea, porque al final creo que todo el conocimiento y todo el futuro está ahí, en los libros. Ujú. Sí, que de acuerdo estoy contigo, porque es verdad que en ayuntamientos grandes quizás hay más presupuesto y sí se destina a lo mejor un poquito más a actos culturales, pero es verdad que en los pueblos o en las ciudades más pequeñas a veces los ayuntamientos, bueno, dejan, ¿no? Su función en mano de otros, como en este caso en las librerías. Doy fe de que tu librería es un centro cultural de Caravaca, un centro vivo y la verdad es que nos encantó cuando estuvimos allí. ¿Dónde pueden encontrarte en redes? Pues tenemos Instagram y Facebook de momento. Es otro de mis retos de cara al futuro. Porque como esto ahora está funcionando de otra manera, pero bueno, tenemos Facebook, pueden buscarnos Librería Cervantes Caravaca y en Instagram igual. Muy bien, pues muchas gracias Juani por pasar un día de libros conmigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Me ha encantado el espacio y nada, para cualquier otra cosa, aquí me tienes. Tomo nota, Juani, tomo nota. Muchísimas gracias por todo. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.